Voy a comenzar este video diciéndoles que la mejor de las mini inversoras o de las mini soldadoras siempre va a ser peor que la peor de las soldadoras inverter estándar o normales. Es decir, si ustedes compran la soldadora inverter, que no sea mini, más chafa o más barata que puedan encontrar en el mercado, siempre va a ser mejor que una mini inversora. Esto se debe a una serie de características técnicas que tienen las inversoras estándar con respecto a las mini que no la tienen. Si quieren que hagamos una comparación entre las mini y las inversoras estándar, déjenmelo en los comentarios y preparamos ese video. Bueno, dicho esto, vamos a ver las características principales que debemos de tener en cuenta para hacer rendir nuestro presupuesto. Yo he visto o he notado que el mayor problema que se tiene al momento de elegir una máquina de soldar, ya sea mini o estándar y de cualquier proceso de soldadura, es el presupuesto. Y entendamos el presupuesto como el dinero que hemos decidido destinar a comprar nuestra máquina de soldar. Es decir, si ustedes son como mi compadre Jeff Bezos o como Elon Musk, que tienen 70 mil millones de dólares y han decidido destinar solo 100 dólares a comprar la máquina. No me refiero a que estés limitado por tus circunstancias económicas o geográficas. Simplemente un presupuesto destinado a la máquina que queremos comprar, ¿ok? Como el video de hoy va sobre mini inversoras, vamos a destinar un presupuesto ficticio, digamos unos 100 dólares, aunque muchos de ustedes, yo digo que la gran mayoría, tienen celulares que cuestan mucho más de 100 dólares. Entonces, si tienes un celular que vale mucho más de la máquina de soldar que te quieres comprar, quiero suponer que tu prioridad es tener un mejor celular a tener una mejor máquina de soldar. Sea bien claro eso, pero bueno. Digamos que 100 dólares vamos a destinar para la compra de nuestra mini inversora. Ahora, ¿qué parámetros tenemos que tomar en mente o en cuenta para gastar lo mejor posible ese dinero que hemos destinado? Yo me hice una lista aquí y la vamos a ir desarrollando. La hice en orden de prioridades que yo considero que se deben de tener en mente al momento de elegir la máquina, ¿ok? Lo primero es la máxima corriente. Mientras más corriente tenga una máquina, mientras más corriente pueda erogar una máquina, vamos a poder soldar mejor y vamos a poder soldar una cantidad mayor de materiales, es decir, materiales con mayores espesores. Es claro que después influye la preparación del material, las debidas juntas que se tienen que hacer, etcétera, pero mientras más corriente tenga la máquina, es mejor. Inmediatamente después de la corriente máxima que puede ofrecer la máquina, vamos a seleccionar la máquina que tenga el mayor ciclo de trabajo. Ya hemos hablado que el ciclo de trabajo está referido a la máxima corriente por un periodo de 10 minutos. Entonces, un ciclo de trabajo del 40% significa que la máquina puede erogar durante 4 minutos su máxima corriente. Después de eso, debemos dejarla descansar 6 minutos para continuar de nuevo con 4 minutos de trabajo. Entonces son 4 de trabajo y 6 de descanso. Mientras más grande sea el ciclo de trabajo de la máquina, mejor es. Ahora, hay que tener en mente que el ciclo de trabajo debe ser con respecto al proceso principal de la máquina. Por ejemplo, la soldadora mini que vemos en el video pasado, si no lo han visto aquí en las etiquetas les dejo el enlace a ese otro video, decía que tiene un ciclo de trabajo del 40% para electrodo y otro ciclo de trabajo para TIG que no recuerdo cuál era. Pero lo importante es que si la vamos a usar como una máquina para electrodo, debemos tener en mente al momento de hacer la comparación entre las diferentes máquinas, el ciclo de trabajo para electrodo. El tercer parámetro más importante al momento de elegir la máquina es el voltaje a circuito abierto. El voltaje a circuito abierto es el voltaje que se tiene entre el electrodo y la pieza a soldar, el cual va a romper, digamos, la resistencia que hay o el espacio que hay entre el material y la punta del electrodo. Mientras más alto sea este voltaje, para la máquina de soldar es mucho más fácil iniciar el arco, independientemente de las funciones que vamos a ver más adelante y que pueden ayudar a la máquina. Mientras más grande sea el voltaje de circuito abierto, van a poder iniciar el arco más fácil y van a poder soldar una cantidad mayor de tipo de electrodos. Entonces, el tercer parámetro a considerar es el voltaje a circuito abierto. Mientras más grande, mejor. Después de esos tres parámetros principales vienen ya, digamos, lo que serían funciones o accesorios adicionales. El primero es que sea bivoltaje. Para el caso de los que estamos aquí en México, el bivoltaje es importante porque a veces podemos trabajar mejor con 220 volts si los tenemos a disposición,
Pero cuando se van a hacer instalaciones o trabajos en campo, muchas veces solo se tienen 110 volts. Entonces sería mejor que la máquina tenga la posibilidad de conectarse tanto a 110 como a 220. Si ustedes no van a pensar trabajar con 110 y solo con 220, pues 220 está bien. Y viceversa. Si solo van a trabajar con 110 volts, pues una de 110 volts es más que suficiente. Ahora, las funciones adicionales que idealmente debería tener la máquina para que nosotros podamos trabajar mejor, sobre todo si somos principiantes. El primero de ellos es el Arc Force. El Arc Force es una sobrecorriente que la máquina ofrece mientras estamos soldando para evitar que el electrodo se pegue. Ojo, el Arc Force es una función que le da más corriente para evitar que el electrodo se pegue cuando ya estamos soldando. Vamos a ver otra función que sirve para que no se pegue al inicio del arco. Esa función se llama el Hot Start. El Hot Start lo que hace es que en milésimas de segundo le hace un calentamiento o un precalentamiento al electrodo y además le da un poquito de corriente, o sea, un poquito de corriente más arriba de la que establecimos en la máquina para que nos sea más fácil iniciar el arco. Entonces tenemos Arc Force, Hot Start, luego tenemos el anti-stick. El anti-stick lo que hace es que cuando se queda el electrodo pegado al inicio del arco, la máquina lo detecta y en ese momento lo que hace es reducir ligeramente la corriente para que nosotros podamos liberar el electrodo. De hecho, esta es una de las grandes diferencias entre las mini inversoras y las inverter estándar. El algoritmo de control o el sistema de control que tiene la tarjeta electrónica dentro de la máquina para el anti-stick es mucho mejor en las máquinas inversoras que en las mini. Entonces, por eso es que cuesta mucho trabajo iniciar el arco con las mini, porque entra en función lo que es la función del anti-stick. Entonces tú tratas de iniciar la corriente como me pasó en el video pasado y lo que sucede es de que te reduce la corriente en un instante porque piensa que el electrodo se quedó pegado y te cuesta más trabajo iniciar el arco. Ojo con ese detalle. Y finalmente, como función adicional, lo que es la protección térmica o protección por sobrecalentamiento. Esa función casi todas las máquinas los traen, desde las mini hasta las inversoras estándar y inversoras de gama alta. Es una función importante porque cuando nosotros dejamos pegado el electrodo o cuando sobrepasamos o intentamos sobrepasar el ciclo de trabajo, la máquina automáticamente entra en protección térmica, nos da en un indicador visual o en un LED que la máquina ya se sobrecalentó, interrumpe la corriente de soldadura para que la máquina se pueda enfriar y podamos continuar con el trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es que en base a estos parámetros, o más bien con base a estos parámetros, vamos a elegir la mini soldadora. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que vayan viendo la elección que yo voy haciendo. Ahora, a diferencia de la vez pasada, no vamos a seleccionar full, ni tampoco vamos a seleccionar el envío gratis, porque esto los puede limitar a una mejor máquina, ya que muchas veces para disminuir el precio no incluyen el envío. Entonces eso los puede ayudar, aunque después tenga que pagar el envío o ponerse de acuerdo con el vendedor, es probable que les convenga más no elegir el envío gratis y mucho menos elegir full si lo que queremos es elegir una buena máquina. En full normalmente o en entrega inmediata normalmente están máquinas que cuestan menos y las mueven mucho más rápido, por eso están en full. Entonces vamos a evitar eso, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es buscar la máquina que esté dentro del rango que dijimos, que máximo $100. $100 son más o menos unos 2,000 pesos mexicanos. Y que tenga la máxima corriente. Normalmente los modelos de las máquinas, por ejemplo en esta primera que dice HKS-140, el número se refiere a los amperes. Entonces esta ya me dice que es de 140 amperes, lo cual podría ser bueno. Entonces la voy a seleccionar y la voy a decir que la abra en una nueva pestaña. Así la tenemos ahí apartada, ya como una candidata, digamos. Luego acá está una de 135 amperes, que es la que sigue. Bueno, también son buenos, vamos a ponerla. 130 amperes ya está por debajo de los 135 y 140 que habíamos visto, entonces no la vamos a elegir. Esta FIX 161 que fue la del video pasado, les dejo las etiquetas aquí. Fíjense, tiene FIX 161, uno podría pensar serán 160 amperes y son 160 amperes en TIC. Pero eso es una estafa. En otro video les cuento por qué esa parte de esa máquina que vimos en el video pasado es una estafa.
porque no son 161 amperes o 160 amperes, son 140. Entonces no la elijo, esa no me interesa. Aquí tenemos esta otra Furious también de 181, que probablemente sea una candidata. La apartamos. Una Redbook de 130 amperes, no, ya no me interesa menos de 130, menos de 135, 130 no. Aquí está esta Xtec 120, pienso que debe ser de 120 amperes, no me interesa. 130 amperes no me interesa. Aquí hay una de 180, miren, soldador inversor Minifix 181, 180A. Creo que es la misma que ya habíamos elegido, pero vamos a ponerla. Y bueno, para no ser muy largo el video, así se van. Van buscando todas las máquinas que estén dentro de su presupuesto y que tengan el mayor amperaje posible. Vamos a ver si encontramos algo bueno por acá, más robusto. Estas ya son inversoras normales, no son mini. Vale lo mismo, los mismos parámetros o las mismas consideraciones que estamos teniendo para elegir una mini vale para las inversoras. Solo aumentarán su rango de precio, su rango de presupuesto y obviamente la corriente que quieran manejar. Bien, esta Husky, vamos a ver, han vendido 21,236 piezas de esto. Eso ya me da un buen indicativo, Fíjense. Voltaje 110 y 220 o 220 a 240. Ah, pero hay una cosa, esta es inversora. No es mini inversora. Y vale casi lo mismo que la mini inversora, fíjense. Yo hubiera preferido comprar esta inversora en lugar de la mini del video pasado. Porque esta ya se alimenta a 100, 220. También tienen un modelo que se alimenta solo a 220. Yo elegiría la de 110, 220. Luego vamos a ver las características. 130 amperes, ya son bastante buenos. Ciclo de trabajo del 60% a 130 amperes, me parece bastante bien. Ya cuando están en más del 50 ya están buenas. Amperaje mínimo no es muy importante. Fases eléctricas bifásica. Aquí hay una cosa importante. En México se pueden tener 220 entre fase y fase. A veces dicen 220 monofásica, es decir, que entre fase y neutro haya 220. Pero yo todas las máquinas que tengo conectadas a 220 las tengo entre dos fases, que entre las dos dan 220. Y bueno, ¿qué otra cosa? No dice las funciones especiales. Aquí les recomiendo que una vez que ubicaron la máquina, busquen el modelo en Google para que puedan acceder al manual o a la ficha técnica de la máquina. Y de esa manera se puedan dar cuenta de qué funciones tiene y qué funciones no tiene. Pero para mí, esta ya puede ser una buena opción. No la puedo poner en favoritos porque no estoy con mi cuenta, pero la tenemos en mente. Luego esta también es una inversora, no es una mini inversora. Potencia 3.2 kilowatts. Es decir que si tuvieran que utilizar un generador eléctrico o un inversor AC/DC, tendría que ser mínimo de 3.2 kilowatts. Corriente máxima 100 amperes, ¿ven? Ahí empiezan ya con sus cosas. El modelo es 135, pero no llega a 135 amperes, solo llega a 100, entonces queda descartado. Esta FIX 181, tampoco es mini, ya es una inversora normal, mejor también que la del video pasado. 180 amperes son bastante buenos, mucho mejor que la Husky que solo llega a 130. Monofásica, bifásica, está mucho mejor. 180 amperes, veamos si trae el botón de TIC. No. Esto es una estafa de Furious. No debería decir que trae la función de TIC a otra corriente porque no tiene el botón de TIC. Lo vamos a ver en otro video. Bueno, ya. No quiero alargar mucho el video. En esencia es eso. Y vamos a ver esta otra, la tercera. Siempre de Furious. 180 amperes, creo que es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Solo que aquí está en 1911, acá también. Está en full. Es la misma. Entonces, de lo que nos queda aquí, sería la Husky con 130 amperes a 1429.
o la Furious Mini con 180 amperes. Me inclinaría por tamaño, me inclinaría yo por la Furious. Pero como les dije antes, la peor de las inversoras estándar es mejor que cualquier mini. Entonces, para mi gusto en este momento, la mejorcita que puedo encontrar dentro del rango de precio que determiné es la Husky. Yo compraría esta en lugar de cualquier otra mini. Bueno, rayos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que esto les sirva de guía para que puedan escoger su máquina inversora, ya sea mini o estándar. Les vuelvo a ser muy enfáticos, la peor de las inversoras estándar es mucho mejor que cualquier mini. Ténganlo en mente. Déjenme en los comentarios qué piensan. Y otra pregunta, ¿qué máquina de soldar comprarían si fueran Elon Musk? No, Elon Musk, para pronunciarlo bien. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué máquina de soldar se compraban? Nos vemos en el siguiente video, rayos. ¡Chao!